productiva, inclusiva y descarbonizada. Así será la Costa Rica del Bicentenario. Que genere valor público y utilice los recursos eficazmente. De una economía que crece. De la mano con el medio ambiente. Una nación que cumple con los objetivos de desarrollo sostenible. Donde las finanzas públicas inician el camino hacia la estabilización. Que supera las brechas sociales. En pobreza y desigualdad. Donde se disfruta de una vida larga. Plena y saludable. Con educación desde etapas tempranas. Y acorde con las necesidades del futuro. Donde la producción y el empleo Iro muesue irke e utoye. Cuyos motores de desarrollo son la innovación y el talento humano. Con infraestructura que facilite la competitividad. Y movilidad urbana sostenible. El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario es la estrategia para lograrlo. Y este es el equipo que está trabajando para cumplir las metas para que Costa Rica avance. Ser ambicioso, ser codicioso, será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. Ser inocente es ser valiente, hablar de frente con la verdad y no engañando a nuestra gente. Eres escoria en la sociedad. Quiero gritar justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir.
Muy buenos días, compañeros y compañeras. El tema que hoy nosotros vamos a trabajar en esta presentación es sobre el desempeño de la señora ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, desde la óptica político-social. Cuando hablamos de la lectura y el proceso económico del país, analizamos temas relevantes que permiten identificar, desde todo punto de vista, el avance que registra el país y hacemos referencia a datos del pasado, así como a proyecciones y, por supuesto, a la actualidad que vivimos. Desde el punto de vista de nuestros productores, se vuelve relevante saber sobre los factores productivos, los rendimientos marginales decrecientes, la mano de obra, la carga fabril, los costos de producción, los costos de oportunidad, los costos implícitos, los sectores de la economía, el consumo, las importaciones, las exportaciones, el déficit fiscal o superávit, el manejo de la tecnología y hasta las funciones del dinero en nuestra realidad nacional. Todos estos temas los hemos visto y desarrollado en nuestra clase. Sin embargo, no podemos dejar de lado la función relevante que cumple el gobierno central con sus políticas y sus intervenciones en todos los seres económicos, en todas las áreas económicas, permitiendo que la economía se mueva o se detenga en bienestar o detrimento de todos los sectores productivos. En este trabajo vamos a establecer un análisis social y político del desempeño de la señora Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, y como tal, rectora del empleo público, de la inversión pública, de la cooperación internacional en el ámbito interno, de la modernización del Estado, de la planificación nacional y de la evaluación. En la actualidad, la señora ministra ha venido fungiendo un papel fundamental en la política costarricense, rigiendo desde su cartera como coordinadora del equipo económico del gobierno y de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y como representante de Costa Rica ante el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE. A pesar de su amplio currículum, que la ubican como una excelente candidata para el puesto, su actuar, sobre todo ante los medios de información, no ha resultado positivo desde el punto de vista de la opinión pública. Como se manifiesta en esta investigación, asuntos como el empleo público, su participación en la creación de la OPAD, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el impuesto solidario, la atención a la emergencia COVID mediante el Plan Proteger, entre algunas de sus funciones, de acuerdo a la opinión pública, ha quedado debiendo. ¿Quién es la ministra de Planificación? Para conceptualizarlos, les voy a indicar que la señora María del Pilar Garrido Gonzalo, que es la actual ministra de Planificación, funge en esta cartera desde el 9 de mayo del 2018 para el gobierno del señor Carlos Alvarado. La actual ministra de Planificación Nacional y Política Económica es la rectora del empleo público, la inversión pública, la cooperación internacional en el ámbito interno y funge como coordinadora del equipo económico del gobierno y de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ella estudió Ciencias Políticas y tiene un posgrado en Ciencias Políticas, con énfasis en gobernabilidad democrática y políticas públicas de la Universidad de Costa Rica. Tiene un máster en Economía del Trinity College of Dublin y una especialización de la UDB de Dublín en Desarrollo Internacional. En el pasado se desempeñó como consultora para el Sistema de Naciones Unidas y de la Diputación de Barcelona en temas de planificación del desarrollo humano local y de la población y de desarrollo con poblaciones vulnerables. También ocupó el puesto de viceministra de Planificación para la administración Solís Rivera durante el periodo 2016 y 2018. Vamos a ver con nuestra siguiente compañera cuáles son las funciones del Ministerio de Planificación. Buenos días, compañeros. En esta segunda parte vamos a detallar las funciones del Ministerio de Planificación. No sin antes empezar un poco a describir los antecedentes. En el año 1963, Costa Rica inicia sus primeros pasos orientados hacia el proceso de planificación nacional. Por esta razón, mediante la ley número 3087, constituye la Oficina de Planificación, OFIPLAN, cuya función principal
era coordinar la acción planificadora del Estado, promover las políticas e implementación de acciones en procura de los servicios que brindaba la administración pública, dirigidas hacia el desarrollo nacional. Al transcurrir los años, esta estructura se fortaleció, logrando que mediante la Ley 5525, Ley de Planificación Nacional, que la OFIPLAN se convirtiera en lo que es hoy el Ministerio de Planificación Nacional y Política y Económica, MIDEPLAN. El MIDEPLAN, tal y como lo da a conocer en su sitio web, es el órgano asesor y de apoyo técnico de la Presidencia de la República, y dentro de las funciones generales destaca formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las estrategias y prioridades del gobierno en curso. Como lo hace notar el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, algunas de las funciones específicas de este ministerio son elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, el cual debe traducir la estrategia de gobierno en prioridades políticas, programas y acciones. Coordinar, evaluar y dar seguimiento a esas acciones, programas y políticas, mantener un diagnóstico actualizado y prospectivo de la evolución del desarrollo nacional como un insumo vital para fortalecer los procesos de toma de decisiones y evaluar el impacto de los programas y acciones de gobierno. Promover una permanente evaluación y renovación de los servicios que presta el Estado. Velar por la aplicación de las prioridades de gobierno en la asignación del presupuesto, la inversión pública y la cooperación nacional. De acuerdo con la ley número 5525, dentro del Ministerio de Planificación se crea el Sistema Nacional de Planificación, SNP. Este sistema es considerado la columna vertebral para las labores de programación, presupuestación, ejecución y evaluación, definido como el conjunto de procesos que se expresan en normas y procedimientos de cumplimiento general, de orden político, técnico y administrativo, que establecen la forma y los mecanismos de participación en los niveles nacional, regional y local, con el propósito de promover la racionalización en la toma de decisiones, la definición de las políticas de desarrollo y la orientación en la asignación de los recursos públicos. Como lo expresan Mideplan 2021, el Sistema Nacional de Planificación está constituido por 6 subsistemas, los cuales son planificación de desarrollo, gestión pública, planificación regional, inversiones públicas, evaluación y seguimiento y cooperación internacional. El primero corresponde al subsistema de planificación de desarrollo, cuya finalidad es definir e implementar los procesos de planificación con el propósito de fortalecer las capacidades nacionales en las proyecciones de largo, mediano y corto plazo. Dentro de las funciones específicas que le competen a este subsistema se mencionan efectuar análisis en áreas temáticas estratégicas de la realidad nacional, formular políticas, planes, programas y proyectos que tiendan a resolver los principales problemas del país, elaborar lineamientos, metodologías y procedimientos de planificación, analizar las evaluaciones de impacto de políticas, planes, programas y proyectos realizados por las instituciones y promover la redistribución de recursos en el sector público con el propósito de lograr la mejor satisfacción de las necesidades nacionales. Con relación a la gestión pública, la función principal es fortalecer las capacidades de las instituciones del Sistema Nacional de Planificación para que los procesos de gestión se hagan efectivos. En cuanto a la planificación regional, este debe procurar la coordinación de la planificación territorial regional, garantizando la disminución de los desequilibrios territoriales. Además, es el ente responsable de establecer mecanismos de participación, compromiso, acción de la población organizada, social y productiva para la búsqueda integral del desarrollo regional.
Simultáneamente, elaborar planes, programas, proyectos dirigidos hacia una igualdad de oportunidades de las regiones, promover la desconcentración y la efectividad de la administración pública en esas regiones. Finalmente, generar condiciones y capacidades para la reactivación económica y social con menor desarrollo relativo. Con relación a inversiones públicas, este pretende el manejo y utilización óptima de los recursos públicos. Estos recursos se destinan principalmente a la inversión pública para el alcance de las metas estatales, basado en los principios de efectividad, economía, gradualidad y calidad de los proyectos. Dentro de las funciones específicas con relación a las inversiones públicas se mencionan: promover en las instituciones la implementación de técnicas de identificación, análisis, seguimiento y evaluación de la inversión pública. Administrar el BIP identificando prioridades. Velar por la efectividad de la inversión pública. Promover y velar por el uso adecuado de los recursos destinados al financiamiento de proyectos de inversión. Promover información suficiente y precisa sobre el uso de los recursos públicos en la inversión pública, entre otros. Así pues, el subsistema denominado evaluación y seguimiento es el encargado de determinar el avance, garantizar la calidad y el cumplimiento de todas aquellas políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo propuestos por el Poder Legislativo y Ejecutivo. Y dentro de las funciones que se describen, se mencionan unas muy importantes. Por ejemplo, promover el monitoreo institucional de las políticas, planes, programas y proyectos. Elaborar y ejecutar estrategias, alineamientos, metodologías y procedimientos de seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas. Asesorar, promover y regular. Retroalimentar a los ministros, rectores y jerarcas institucionales sobre los resultados de las evaluaciones. Y por último, tenemos el subsistema llamado cooperación internacional, que pretende coordinar la cooperación entre otros países hacia los países y de organización internacional. Esto para alcanzar la optimización de la política exterior y los planes de desarrollo. Adicional, con relación a las funciones específicas en el área de cooperación internacional, la ley número 5525 en su artículo 11 sostiene: corresponde al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica formular, negociar, coordinar, aprobar y evaluar los programas de asistencia técnica, teniendo en cuenta los objetivos del plan de desarrollo. Las solicitudes de asistencia técnica serán transmitidos por el Ministerio al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual se encargará de establecer su congruencia con la política exterior del país y las presentará oportunamente a los gobiernos y a los organismos internacionales correspondientes. En resumen, el Sistema Nacional de Planificación está conformado por una serie de órganos y subsistemas que deben funcionar en forma articulada entre ellos, con el fin de alcanzar los diferentes objetivos propuestos según las temáticas, basados en promover un trabajo continuo de estudios, análisis, inventarios, evaluación y seguimiento, entre otros, sobre la evolución social y desarrollo del país. A continuación, se detallará la percepción social sobre las labores realizadas por el Ministerio de Planificación. Adelante, Christopher. Un saludo y buenas noches. En esta parte del trabajo haremos un análisis profundo de lo que ha significado el Ministerio de Planificación y de la ministra Pilar Garrido, que ha sido una de las figuras políticas que más se ha expuesto a los medios de comunicación y también, dicho sea de paso, ha sido una de las más criticadas. Por tanto, vamos a tomar como base 3 noticias, algunos comentarios en redes sociales que hemos podido observar acerca de la señora ministra y esperando poder establecer algunos parámetros con el fin de analizar de forma correcta, concreta y específica cuál ha sido la función de la señora Pilar Garrido. La primera noticia en análisis la van a publicar o la vamos a analizar desde el punto de vista de Semanario Universidad.
Este periódico de la Universidad de Costa Rica publica una nota en el 21 de abril del año 2020, es decir, iniciando la pandemia por el COVID-19 y enfrentando un déficit fiscal bastante alto. La noticia es publicada por Natalia Díaz Celedón, es una entrevista directa con la señora ministra, y entre el titular que ella coloca es aún no tenemos algo más formal en la mesa de dibujo, pide buscar otras alternativas al salario escolar. Entonces vamos a empezar con el análisis de estas noticias, primero haciendo una pequeña síntesis de esta. Dentro de la entrevista que se le hace, se le consultan varias temáticas. El primero de ellas es el futuro impuesto solidario sobre la riqueza, donde una de las cuestiones más criticadas principalmente de la ministra y del Mideplan como Ministerio de Planificación es la no inclusión de propuestas solidarias para los grandes capitales. Incluso la ministra Garrido se puede observar cómo ella evita contestar las preguntas directas acerca de esta temática. Nos damos cuenta que la orientación del gobierno ha sido generalmente recargar el tema presupuestario de impuestos y el cierre de la brecha fiscal en las clases medias trabajadoras, dejando así algunas de las dificultades que han presentado los pequeños y medianos productores. Después se dice que que se debe elaborar el plan Proteger, que posteriormente se traduce en la política pública de el bono Proteger, en donde se le deposita una cierta cantidad de dinero de acuerdo a la ocupación y la desocupación de las personas en tiempo parcial o completo como mecanismo de ayuda. Para ello ella menciona en este artículo que se necesita 1 billón de colones y que no tiene la aprobación de la Asamblea Legislativa para efectuar ese plan Proteger. Hoy en día, después de haber pasado esta noticia y que ya nosotros conocemos los resultados del bono Proteger, podemos decir que fue efectivo en casi un 95% porque hay un 5% de margen donde el bono se depositó a personas fallecidas o personas que tienen empleo. Luego se continúa la entrevista con la imagen que tiene el Fondo Monetario Internacional y cómo la UCAEC presiona para el recorte de salarios del sector público como uno de los mecanismos más importantes para lograr eliminar la brecha fiscal. Para ello se menciona ya para este tiempo que hay una serie de requisitos que se están estableciendo de parte del Fondo Monetario para acceder al crédito que actualmente gestiona el gobierno y que nos tiene pues un poco frenados con el tema de la aprobación de leyes. El Ministerio de Planificación también dice que debe estar muy ligado al trabajo que hace Hacienda y el tema de los salarios es uno de los que se toca. Por ejemplo, se habla de que es necesario el aumento del impuesto en los salarios de alta denominación para poder captar una mayor cantidad de dinero. También se habla dentro de la noticia lo importante que es que nosotros pertenecemos al organismo internacional de la OCDE y que necesitamos una mejora en la recaudación de impuestos y en la recaudación de tributos como tal. También se habla de las prioridades que tiene el despacho, donde cito la respuesta de la señora ministra, dice: veníamos trabajando en un instrumento que se llama muy ambiciosamente Plan Estratégico Nacional. Se trata de hacer prospectivas a la luz de sectores específicos de los cuales la inversión pública necesaria. Más que nunca se visualizó esta prioridad en mi despacho como una de la recuperación de la economía del post-COVID. Hoy en día estamos esperando dicha política, todavía no se ha aprobado y no se ha enviado a la luz. En síntesis, en la primera noticia, la ministra de Planificación nos dice que tenemos que hacer un sacrificio, todas aquellas personas que somos asalariadas o trabajadoras en la clase laboral, que estamos laborando actualmente, que tenemos cierta estabilidad, y debemos aportar un poquito más, un grano de arena más, sumado al plan de fortalecimiento de las finanzas públicas o plan fiscal, pero los grandes capitales no se mencionan dentro del plan de gobierno ni dentro del plan del Mideplan, valga la redundancia.
Después viene otra noticia que va más de carácter personal, que es el tema de las huelgas. Esta noticia se publicó en el año 2019, es decir, iniciando el gobierno de Carlos Alvarado, donde ella y el ministro de Hacienda de aquel momento dice que cada huelga que se ha generado ha perdido un 0.4% del Producto Interno Bruto del país y que las huelgas no benefician ni al Mideplan ni al gobierno como tal y por tanto afecta directamente las finanzas públicas. Ya se estaba discutiendo uno de los temas prioritarios de este gobierno, como lo hemos estado observando en los últimos días, como la ley de empleo público, que es uno de los requisitos para acceder al crédito ya mencionado con el Fondo Monetario Internacional. Dentro de esto se han pronunciado varios líderes sindicales, como se menciona en dicha entrevista, y ella cita al diálogo, ¿verdad? Ya conocemos cuáles son los mecanismos de diálogo del presente gobierno, y dentro de la síntesis que podemos hacer es que se necesita más trabajo colaborativo, de lo que dice ella, y que se necesita crear un texto de proyecto de trabajo público para regular los salarios que tenemos los empleados públicos. Y por último, el ministerio, la sala cuarta o sala constitucional condena a la señora Pilar Garrido en el año 2021. Esta fecha se publica, esta noticia se publica el 10 de febrero y lo que hace es una aplicación judicial, porque la ministra Pilar Garrido no ofrece entrevistas o no ha ofrecido entrevistas desde el año 2021 a los medios de comunicación, a pesar de haber hecho el debido proceso, como es el caso de la demanda del grupo La Extra, que hizo todo el debido proceso y no recibió ni siquiera la contestación ni de la señora ministra Pilar Garrido ni de ninguna de sus asesores. Por lo tanto, el diario Extra manifiesta en su artículo que hay un hermetismo total por enseñar o mostrar cuál es la ruta a seguir, cuál es el camino a seguir en ese plan de desarrollo, y no han tenido respuesta. Tampoco han tenido respuestas de cuáles son los requisitos que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, más allá de la ley de empleo público. Hay una clara muestra de que es necesario una apertura más grande del Mideplan para poder acceder a los datos de los costarricenses, para poder obtener créditos importantes y poder sanear un poco las finanzas públicas si no los tenemos. En tanto, las redes sociales se han manifestado también que hay un hermetismo, que se mantienen selladas, que no se saben cuáles son los acuerdos y las solicitudes de parte del gobierno central con el Fondo Monetario Internacional y para qué se van a aplicar los fondos de dicho préstamo. Además, dentro de lo que tenemos que analizar es cómo ha sido el trabajo de la señora ministra, la cual ha llevado demasiadas críticas, como nosotros lo conocemos, y lo vamos a plantear desde 4 puntos de vista. Acá tenemos un repaso de las noticias. Ella lo pone desde 3 puntos de vista, el análisis de la opinión del sector público, el análisis de la opinión de la población y las críticas de parte de los empresarios. Es decir, al Mideplan le caen críticas, opiniones desfavorables desde todos los sectores de la economía, porque es sin duda uno de los sectores más afectados que tenemos en este año 2020 y 2021, añadido a la crisis sanitaria por el COVID-19. Dentro de las situaciones que planteamos con la señora ministra, en la primera parte, en opinión por parte del sector político y del sector público, todo lo que se ha hablado por parte de la señora ministra Pilar Garrido es el aumento de impuestos, la necesidad del cuestionado proyecto de ley y decreto ejecutivo de la UPAT, que es la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, incluso dentro del partido político de gobierno, el Partido Acción Ciudadana, dicen que no son representados por las políticas de la señora Pilar Garrido. Después hay un análisis de opinión sobre la población. Hay gente molesta por esta situación.
donde dice que hay que negociar y conciliar para no llegar a más huelgas. Sin embargo, la actitud de la señora ministra y del Mideplan en general no ha sido la de mayor apertura para poder conversar y llegar a acuerdos con los diferentes sectores económicos, más que uno, que es el sector empresarial. Pareciera que ese no se toca. Y dentro de las críticas de gobierno, los empresarios dicen que no hay una ruta clara para la reactivación económica, que nosotros debemos subsanar como ciudadanos las deudas que tienen los empresarios y que se han visto severamente afectados por el COVID y que aquí no se puede salir adelante por las altas cargas sociales que tenemos en el país y que eso no les permite desarrollar, ampliar operaciones o tan siquiera mantener sus empresas a flote. Mencionan también que el alto costo que ha tenido la Caja Costarricense del Seguro Social y que se deben de buscar mecanismos para disminuir las cargas sociales. La Cámara de Comercio, y cito, dijo en la 8ª semana de la crisis que en el Consejo Económico que se deben de buscar nuevas opciones de financiamiento para disminuir las cargas sociales que los empresarios deben pagar, que son equivalentes al 58% de las planillas. También mencionan un día de indecisión del gobierno representa despidos y cierres de negocios, ¿verdad? Además, las empresas indican estar frustradas por la actitud del gobierno frente a esta debacle económica que estamos viviendo. Entonces, sacamos por todas estas conclusiones y por diferentes sectores que la ministra no ha sido bien calificada, el Mideplan tampoco, y no hay informes concretos, específicos, que digan cuáles son el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo ni del Plan Estratégico. No hay ningún informe que podamos encontrar cuáles son aquellos objetivos, metas alcanzadas. Pero para cerrar el presente trabajo y la presente exposición, la compañera Marlene les va a leer o les va a mencionar, algunas de las conclusiones que tenemos. Sí, si bien es cierto, la política económica establecida en este gobierno no ha dado los resultados esperados y sabemos que el trabajo de la señora ministra responde a ciertas necesidades políticas que su jefe o del gran jefe, que es don Carlos Alvarado, nos queda debiendo, y desde nuestra óptica y nuestro humilde conocimiento, nosotros hacemos algunas propuestas que serían importantes de determinar por este ministerio y obviamente por la directora de esta cartera. En principio, recomendamos a la señora ministra de Planificación crear espacios de diálogo con todos los sectores económicos y sociales que componen el país. Esto con el fin de generar una serie de propuestas que permitan desarrollar de manera integral la creación de un plan de activación económica, priorizando la planificación y la articulación de todos los sectores económicos y sociales que componen nuestro país. Es importante buscar más y mejores metodologías que permitan la reducción del gasto público, estableciendo mecanismos de control político horizontal que permita la visualización y control del gasto público. Se hace imperante crear puentes de comunicación directa con la Contraloría General de la República, con el fin de establecer un análisis macroeconómico de la situación real de cada uno de los ministerios que componen el Poder Ejecutivo, con la finalidad de crear decretos y políticas que permitan un mejor control de la inversión que realizan los diferentes ministerios. Dentro de las diferentes discusiones y análisis, vemos que hay una constante negativa en incluir en los planes de reactivación económica a los grandes capitales. En constantes consultas que se le hacen a la señora ministra y a sus funcionarios, ellos desvían el tema o sencillamente deciden ignorar los cuestionamientos hechos por los periodistas, investigadores e incluso por los ciudadanos. En tanto, por la difícil situación fiscal del país, se recomienda crear una política pública que permita la captación de recursos frescos de esos grandes inversionistas, de esos grandes capitales intocables en el país, mediante la implementación de impuestos solidarios que permitan cerrar el déficit fiscal y la reactivación económica. Es importante considerar proyectos de ley que permitan la generación de ingresos a las arcas públicas, sin dar largas a los periodos extraordinarios de la Asamblea Legislativa, como el proyecto de la producción y legalización de cáñamo,
para la producción en masa de dicho producto. No obstante, la desconvocatoria de proyectos de ley que pueden ser fundamentales para dicha reactivación económica es sencillamente perjudicial para el país. La única discusión en mesa y casi obligatoria de aprobar es la Ley de Empleo Público. Instamos al Ministerio de Planificación y, por supuesto, a la señora ministra a no colocar más cargas a la clase trabajadora de Costa Rica, que con la colocación de nuevos impuestos solo ha generado una brecha social más amplia al disminuir el poder adquisitivo de los costarricenses, al menos en la clase media. Esto ha generado una desaceleración del mercado interno y golpeado fuertemente a las pequeñas y medianas empresas. Dentro de nuestras recomendaciones, también instamos a buscar nuevas inversiones directas, ya sean de índole extranjero o nacional, que permitan aumentar las fuentes de empleo, con el fin de disminuir la oleada de empleo informal y los índices de criminalidad del país. Es necesario ampliar los canales de comunicación que permitan la transparencia, brindando informes a la ciudadanía de las políticas públicas y programas de gobiernos, en ejecución con el fin de exponer su funcionalidad en el destino de estas. Hay que verificar el cumplimiento de objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, que, como lo han demostrado los estudios hechos por el Programa de Estado de la Nación, no se cumple en ocasiones en un 40%, generando que tengamos un Estado ineficiente, impreciso e incumplido con los objetivos planteados. Es absolutamente necesario explicar cómo se va a cumplir este Plan Nacional de Desarrollo, ya que algunos de sus objetivos se plantean de manera subjetiva, pero no se incluyen las estrategias y metodologías que permitan alcanzar dichas metas. Esto a 1 año y medio de cumplir el gobierno con su ciclo. Compañeros, sabemos que estamos enfrentándonos a una crisis generada por un problema sanitario. Sin embargo, esto no da pie a que no podamos salir adelante con nuestro país, a que el gobierno no haya podido cumplir con su plan, con sus tantas promesas para llegar a ser al señor presidente, nuestro presidente, un presidente de todos los costarricenses, que nos representan todos los sectores, no solamente a ese sector que tiene utilidades y que, pobrecitos, no pueden pagar impuestos. Gracias por su atención. Ser codicioso será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. Ser inocente es ser valiente, hablar de frente con la verdad y no engañando a nuestra gente. Eres escoria en la sociedad. Quiero gritar justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir.